Punto cuarto del orden del día, interpelaciones. Interpelación del senador José María Cazales, del Grupo Parlamentario Vasco, sobre las políticas que el Gobierno prevé impulsar para combatir el riesgo de graves epidemias de enfermedades producidas por microorganismos multiresistentes. Para exponer la interpelación tiene la palabra el senador Cazales por tiempo de 15 minutos. Arratsaldeon, Mahaiburu Jauna, arratsaldeon, senatari jaun Andreok, arratsaldeon, ministro Handia. El título de lo que parece no lo he puesto yo. No quiero ser tan alarmista y luego diré por qué. Pero sí traigo hoy aquí a esta tribuna un antiquísimo tema de actualidad. Es el tema de las resistencias a los antibióticos. Ya en 1941 se trató el primer ser humano con penicilina purificada y en el 43 Sir Alexander Fleming comprobó que las bacterias podían presentar resistencias a ese mismo antibiótico. En su discurso de aceptación del Premio Nobel, Fleming ya decía que no era difícil crear microbios resistentes a la penicilina en el laboratorio por exposición de los mismos a concentraciones de antibióticos no suficientes para matarlos. Por lo tanto, este problema es casi tan antiguo como los propios antibióticos. En 2009, la OMS declaró que la resistencia a los antibióticos es una de las 3 amenazas más grandes para la salud humana. Para los que no saben demasiado, que creo que somos casi todos, vamos a definir la resistencia a los antimicrobianos. La resistencia es un fenómeno por el cual un microorganismo deja de verse afectado por un antimicrobiano al que anteriormente era sensible. Los tratamientos habituales se vuelven ineficaces y las infecciones persisten y pueden transmitirse a otras personas. La resistencia es, por tanto, consecuencia del uso de antimicrobianos y, en particular, del mal uso y del abuso de los mismos. Y surge por la mutación constante e imparable de los microorganismos o, lo que es peor, por la transferencia horizontal de características genéticas de resistencia entre bacterias de la misma especie o de diferente especie. Paradójicamente, los propios antibióticos son los responsables de la aparición de las resistencias. Esta es la definición de resistencias que hace la OMS en una nota descriptiva de marzo del 2012. Gráficamente, las resistencias son la manera que tienen los microorganismos, las bacterias, para defenderse. Y lo hacen de una forma muy veloz y efectiva. Los cambios de los mecanismos de defensa ante los antibióticos de las bacterias son mucho más numerosos en calidad y en cantidad y mucho más rápidos que la capacidad del hombre para crear defensas antibióticas efectivas contra las mismas bacterias. ¿Y por qué las resistencias son motivo de preocupación mundial? Según la OMS, porque las resistencias matan. Las resistencias a los antibióticos producen defunciones. Según el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades, cada año mueren 25.000 personas por bacterias resistentes. Preocupan porque ponen en peligro el control de las enfermedades infecciosas y propician su propagación, porque amenazan con hacer retroceder a la humanidad a épocas anteriores al descubrimiento de los antibióticos. Preocupan porque encarecen la asistencia médica. Cada año los efectos sobre la salud y la productividad de la población europea de los microorganismos multiresistentes cuestan más de 1,5 billones de euros. No sé si son billones a la americana o billones a la europea, eso no he conseguido saberlo. Preocupan porque afectan a la seguridad sanitaria y perjudican el comercio de las economías y también porque hacen peligrar los adelantos de la medicina moderna, dificultando trasplantes, quimioterapias antineoplásicas o grandes intervenciones quirúrgicas, algo que evidentemente es muy grave. ¿Cuáles son las causas de la resistencia a los antimicrobianos? Según el mismo texto de la OMS, y ya lo decía el doctor Fleming, la causa principal es el uso inadecuado y irracional de los antibióticos y antimicrobianos. Yo me atrevo a dividir este uso inadecuado, tengo la osadía de dividirlo en 3 ámbitos. El ámbito individual de cada paciente, por la automedicación, por el uso inadecuado e indiscriminado para cualquier proceso infeccioso y por el mal uso en dosis y duración de los tratamientos. También el ámbito profesional, por la presión asistencial ante procesos infecciosos, sean o no de origen bacteriano, por cuestiones de medicina defensiva del profesional sanitario, por la falta de desarrollo e implantación de protocolos de higiene y control, los tratamientos o cuidados de los enfermos ingresados, y de esto los programas Neumonía Cero y Bacteriemia Cero, liderados por su Ministerio y con la colaboración de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y de Unidades Coronarias y la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y de Unidades Coronarias, son ejemplos de lo que queremos decir, de cómo combatir este problema. Esperamos el mismo éxito en este ámbito a ese programa que está anunciado por su Ministerio de Resistencias Cero, previsto para el 2014. Debemos de recordar también que en la mayoría de países europeos los antibióticos ocupan el segundo lugar entre los medicamentos más usados después de los analgésicos, algo que también es muy importante. Y algunos datos publicados por su propio ministerio, aunque sean de principios de siglo, pero de siglo. El 22% de los pacientes de atención primaria eran diagnosticados de una enfermedad infecciosa. 2/3 de estos recibieron tratamiento antibiótico. El 90% de la prescripción de antibióticos se realizó en atención primaria y, lo que me parece mucho más grave,
el 36% de estas prescripciones se consideraron inadecuadas. Según el reporte del proyecto ESAC de vigilancia del consumo de antibióticos en Europa 2010, en el Estado español, según el número de dosis de antibiótico por 1.000 habitantes y día, en España era de 20,3 en 2010, 2,3 puntos por encima del 2002. España ocupa el 9º lugar de la UE 27 en consumo total de antibióticos y el 6º lugar en consumo de penicilinas y betalactámicos. Según el Eurobarómetro de 2001, curiosamente, solo el 40% de los europeos saben que los antibióticos son ineficaces contra los virus. Y esto nos debería de preocupar. Y el tercer ámbito de uso inadecuado es el de la sanidad animal. En mascotas, por la aparición de microorganismos resistentes transmisibles causantes de zoonosis, pero también y sobre todo en animales destinados al consumo humano, por su uso en dosis bajas, añadidos a los piensos como promotores de crecimiento, en mayores dosis en tratamientos de profilácticos y metafilácticos o en dosis terapéuticas cuando los animales están enfermos. En el Estado español y en la UE no se usan, por lo menos de manera generalizada, o no parece que se usen antibióticos como factor de crecimiento. De hecho, en 2009, según el proyecto de Vigilancia Europea de Consumo Antimicrobianos Veterinarios de la Agencia Europea del Medicamento, para un total de producción en España de 5.406.477 toneladas de carne de cualquier tipo, se consumieron 1.100 toneladas de antibióticos, lo cual no parece que sea para engorde, sino más bien por temas médicos. Pero aún así, tampoco está mal recordar que el Estado español, en ese mismo reporte del SBAC para 2010, indica que en España se usan 241 miligramos de antibiótico por cada tonelada PCU, que sería más o menos el peso estimado en canal. Solo Hungría está por encima de esta cifra, cuando la media de los 19 países estudiados es de 91 miligramos y Francia, por ejemplo, medica con 132 miligramos tonelada de PCU. Puede que sea por el tipo de cabaña ganadera, a lo mejor no se pueden disminuir estas cifras, pero yo creo que aquí también hay una posibilidad de mejora. Y aunque en la Unión Europea no se utilizan antibióticos como factores favorecedores del crecimiento animal, esto sí es habitual en países grandes productores. Algunos se comen todo lo que producen, pero otros exportan y, por lo tanto, sí nos afectaría por las carnes importadas, lo que es muy negativo a la hora de luchar contra las resistencias a los antibióticos. Pero uno de los principales, yo creo que, problemas y de los más graves y de los de no fácil tampoco abordaje, que es causa de esta tormenta perfecta que padecemos, es que no disponemos de nuevos antibióticos. Según datos de la Sociedad Británica de Quimioterapia Antimicrobiana, entre 1930 y 2000 se desarrollaron en el mundo 16 tipos o familias de antibióticos diferentes. En cambio, entre 2000 y 2010 solo se desarrollaron 3. Entre 1983 y 1987 se aprobaron 16 nuevos agentes antimicrobianos. En cambio, entre 2008 y 2012, menos de 4. Y todos contra patógenos gram positivo, nada para combatir gram negativo, por ejemplo. La falta de investigación y desarrollo de nuevos antibióticos supone uno de los principales problemas a la hora de enfrentarnos a las resistencias. Lo que teníamos que explicarnos es por qué la industria farmacéutica ya no apuesta por el desarrollo de antibióticos. Pues las respuestas son múltiples. La investigación y desarrollo de antibióticos es muy costosa y muy larga. El precio medio de desarrollo de cualquier medicamento, incluidos los antibióticos, se estima en unos 500 millones de euros. En cambio, los retornos por los medicamentos antiinfecciosos no son suficientes para justificar esta inversión. Las terapias antibióticas son más limitadas en el tiempo que las enfermedades crónicas, sea la hipertensión, la diabetes o el Alzheimer. Por lo tanto, el tratamiento de una infección tiene una duración determinada, con un consumo determinado de antibióticos. El tratamiento de las enfermedades crónicas son para toda la vida, las infecciones se acaban en un momento. Por lo tanto, es más rentable investigar y desarrollar otros medicamentos, no antibióticos. Los nuevos antibióticos se han convertido en drogas de último recurso, que son prácticamente secuestrados por los sistemas hospitalarios, por los servicios hospitalarios, y por lo tanto se venden mucho menos, no están en el mercado general. Su vida útil puede ser acortada encima por la propia aparición de resistencias, y al ser medicamentos de uso limitado es muy difícil acceder a los grandes ensayos de fase 3 de ensayo clínico para los que hace falta miles de personas. Por otra parte, los antibióticos genéricos marcan la tendencia en los precios de todos los antibióticos y su uso hospitalario, que ya hemos dicho antes, lógicamente, hace que los principales clientes para este tipo de productos sean las administraciones públicas, que fuerzan en la situación en la que estamos la bajada de los precios. Todo esto retrae a la industria farmacéutica a la hora de invertir en este campo. Por eso son imprescindibles también iniciativas como IMI, la Iniciativa de Medicinas Innovadoras, en partenariado público-privado entre la Comisión Europea y la Federación Europea de Industrias Farmacéuticas, con un capital de 2 billones de euros, tampoco sé si en americano o en europeo, pero que no solo son para investigar en antibioterapia.
Probablemente este sea el camino y hay que ponerse en marcha cuanto antes. Dos ejemplos paradigmáticos y graves, a mi juicio, de multiresistencia para que podamos hacernos el cuadro. La tuberculosis multiresistente, la MDR tuberculosis. Es la que no responde a los dos antituberculosos más potentes, la isoniazida y el rifaldin. La rifampicina. No voy a decir nombre comercial porque si no tenemos un problema. O sea que la isoniazida y la rifampicina. En el mundo había unas 630.000 casos de tuberculosis MRD, repartida por 64 países, causando más de 150.000 muertes al año. Cada afectado de tuberculosis puede contagiar entre 10 y 15 personas en un año. Por eso lo alarmante de las cifras. Según el estudio de vigilancia de tuberculosis del Centro Europeo para el Control de la Prevención de Enfermedades de 2013, se estima que en 2011 había 78.000 afectados por esta tuberculosis multiresistente, de los que solo fueron detectados el 38%. El 11% de estos casos de MDR tuberculosis se convirtieron en casos de XDR tuberculosis, que son ya los de resistencia extrema, que no solamente resisten a los dos primeros, a los antibióticos explicados antes, sino también a los de segunda línea. Durante los 5 últimos años, la efectividad de los tratamientos ha decrecido hasta en el 67,2% en los casos nuevos de tuberculosis, el 49,2% en las reincidencias, el 48,5% en las multiresistentes. Y en el Estado español, en 2011, se dieron 41 casos de MDR tuberculosis y un caso de XDR tuberculosis. Cualquier caso de tuberculosis es muy preocupante, pero estos casos evidentemente lo son más, porque con esa capacidad de contagio que tiene el bacilo de Koch, probablemente la situación pueda llegar a ser prácticamente insostenible. Otro ejemplo importante por la extensión de la enfermedad, por la facilidad de su contagio y por su enorme potencial para generar resistencias es la gonorrea. Una enfermedad de transmisión sexual que fue fácilmente tratable con antibióticos betalactámicos entre los 70 y los 80. Lo hemos hecho todos los que nos hemos dedicado a la medicina, a veces más de lo que debíamos de haberlo hecho, pero lo hemos hecho. Bien, pues ahora ya no podríamos hacerlo. Ahora es resistente incluso a las cefalosporinas. Y según la OMS se está fraguando una supergonorrea, que no es una gonorrea enorme, sino que es una gonorrea difícilmente tratable. Debido a la facilidad con la que el gonococo transmite el material genético a sus congéneres y además porque esos cambios suponen una ventaja evolutiva para él y los estabiliza permanentemente en su ADN. Es muy cuco el microorganismo. Señora ministra, hace unos días un responsable sanitario me dijo que la interpretación le parecía alarmista. A juzgar por el título, por eso lo dije antes, probablemente también. Yo no lo puse, el título lo ponen en el registro. Puede ser, pero todo lo afirmado hasta ahora no se basa en ideas de este portavoz. Ojalá, más quisiera yo. Por eso quiero traer a colación a esta tribuna la Declaración de Barcelona, publicada con motivo del 17º Simposio Internacional de Infecciones en el Paciente Crítico, en febrero de 2012 y confeccionada por la Alianza Mundial contra la Resistencia Antibiótica, WAAR, compuesta por más de 350 profesionales de 54 especialidades médicas y de 41 países diferentes. Especialistas que nos alertan sobre el retroceso en las terapias antibióticas a la situación de hace 50 años, sobre el riesgo de grandes brotes epidémicos de estos microorganismos multiresistentes y el riesgo de que estas epidemias se conviertan en pandemias. También plantean una serie de líneas de trabajo, pero eso lo dejaremos para la consiguiente moción, consecuencia de interpelación. Ante este panorama, señora ministra, yo creo que este tema, que como he dicho antes es un antiguo tema moderno, creo que tenemos que plantearnos las cosas en serio y nos gustaría saber, ante este panorama, que no es demasiado halagüeño, las cosas como son, cuáles son las intenciones del Gobierno para atajar este problema y poder, entre todos, yo creo, trabajar remando en la misma dirección para que no podamos combatir y sobre todo preservar lo que tanto nos ha costado conseguir en todos estos años. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Para contestar.